Hoy vamos a ver cuáles son las raíces de este movimiento, de esta realidad que se llama New Age. El cardenal Danneels, que es uno de los arzobispos que más ha combatido y peleado contra la New Age, porque ha sido una de las grandes lacras, uno de los grandes problemas que tuvo en su diócesis durante el tiempo que fue arzobispo en activo de esta diócesis de Bruselas. Dice que son 4 los pilares sobre los que se apoya la New Age. Hay varias teorías. Él dice que los pilares son 4. Una subestructura científica, tiene una cierta base científica, las religiones orientales, la nueva psicología y la astrología. Sobre esas 4 cosas la New Age se apoya y se fundamenta, ¿no? y sigue ahí. Por su parte, un filósofo, Donald Leonard, que es era profesor de fenomenología y filosofía de la religión en Roma, dice que las raíces de la New Age son 4 también, pero él nombra otras 4. Dice que la New Age tiene raíces esotéricas, y vamos a ver, raíces orientales, raíces socioculturales y raíces de la psicología moderna. En realidad, Leonard y el cardenal Danneels coinciden bastante, ¿no?, en los fundamentos que mencionan. Nosotros vamos a ver, siguiendo el esquema que venimos viendo, 5 fuentes fundamentales de la New Age. No las únicas, pero las más importantes, porque luego hay muchísimas cositas que se meten por todos los lados. La New Age es, lo que decíamos ayer, como un río con muchísimos afluentes que se divide, se le añaden cosas, pero como si dijéramos, los 5 afluentes más gordos que vamos a ver son estos que voy a enumerar a continuación: el gnosticismo, el esoterismo, las religiones mundiales, la nueva psicología y una nueva base científica. No la base científica conocida y admitida desde siempre, sino una nueva, un concepto nuevo de base científica. Entonces vamos a empezar por el gnosticismo. Vamos a hacer un repaso no muy exhaustivo de cada uno de estos 5 puntos, porque son muy extensos. Darían lugar a muchísimas charlas, a muchísimas disertaciones, a muchísimos estudios. Son cosas muy, muy, muy amplias. Entonces vamos a echar un vistazo, ¿no?, sin detenernos demasiado en ellos, pero sí viendo lo más fundamental. El gnosticismo. El gnosticismo viene, la palabra gnosticismo viene de una palabra griega que es gnosis. Se escribe con G, G-N-O-S-I-S, gnosis. Gnosis en griego significa conocimiento. Se trata de un movimiento anterior al cristianismo. El gnosticismo existía antes que el cristianismo y desde el principio el cristianismo ha tenido problemas y dificultades con los gnósticos. O sea, no es de ahora. Ya en los primeros siglos del cristianismo, los gnósticos fueron introduciendo las primeras herejías contra las que hubo que luchar, ¿no? La Iglesia ha tenido que defenderse y defender la fe siempre de los gnósticos y su influencia. Bueno, pues el gnosticismo, que sigue existiendo, es uno de los pilares de los que brota o donde se apoya la New Age. El gnosticismo defiende, como idea general, que la salvación se alcanza por medio del conocimiento. Nos salva el conocimiento. La salvación se halla únicamente en la gnosis, es decir, en el saber y en el conocer. Con lo cual, todo lo que no puede ser sabido o conocido queda en entredicho. Y todos aquellos puntos de nuestra fe, por ejemplo, que no pueden ser conocidos
y comprobados desde un punto de vista muy racional, quedan en entredicho o descalificados. Pero lo más grave es decir que el conocimiento es lo que nos salva, que uno se salva a la medida que sabe o conoce. Se considera, por supuesto, que lo contrario a la gnosis es la fe. Y precisamente ese menosprecio a la fe es totalmente contrario a nuestro pensamiento cristiano. O sea, pero desde el principio, repito. Para la New Age, la salvación no se produce por la aceptación con fe del amor de Dios, que es nuestra fe, ¿no? La fe de los cristianos, sino que la New Age dice que la salvación viene mediante una nueva conciencia. Acordaos que ayer decíamos que en la New Age la palabra nueva, nuevo y renovar sale todo el rato. Entonces, en la New Age la salvación viene de una nueva conciencia que se adquiere, no nos es dada como la fe es un don, la fe no se adquiere, la fe se recibe, luego se cultiva, se secunda, pero en principio se recibe. Pues el conocimiento que nos salva, la nueva conciencia que nos salva, se adquiere, la adquirimos por nosotros mismos, por el único camino válido para un gnóstico, que es la autoexperiencia. Un gnóstico no se cree nada que nadie le cuente. Solamente se cree aquello que puede experimentar por sí mismo. Si yo a un gnóstico le cuento, por decir algo, que Madrid está a unos 200 kilómetros de Valladolid, tendrá que coger el coche y hacer los 200 kilómetros. Si no, no se va a creer nada que no haya experimentado por sí mismo. En todos los campos, principalmente en los campos del conocimiento, del saber, de la conciencia, de lo espiritual, la autoexperiencia, todo lo que yo no puedo experimentar, no me lo creo. Con lo cual, si lo pensamos despacio, el mundo de un gnóstico se reduce bastante. Porque yo no tengo por qué creerme que los que se han casado hoy se quieren, como no lo he experimentado. Ni tengo por qué creerme que nadie quiere a nadie más que el que yo experimente que yo quiero y soy querida por él. El resto no sé si se quieren o no se quieren. Por poner un ejemplo, no tengo por qué creérmelo, porque como no lo experimento yo no sé, no voy a hablar de que Dios exista. Yo no sé. Si tu madre te quiere. Si acaso lo sabrás tú, si te ha llegado la onda y lo has experimentado, si no tampoco. El gnosticismo va por ahí. Lo que yo no puedo comprobar por mí mismo no es real. Con lo cual, circunscribe la vida del hombre a algo muy subjetivo, muy pobre, para nada real. Porque lo subjetivo muy pocas veces es de verdad real. Es algo que sucede en uno, pero casi nunca es cierto del todo, o cierto como es en realidad, porque percibimos de la realidad una parte, cada uno. Entonces, lo que yo no perciba, lo que yo no experimente no es real. Eso yo encuentro que es bastante peligroso y bastante demencial si os ponéis a analizar el mundo desde esa perspectiva. Todo lo que yo no experimento, no me lo creo. Pues muy pobre, muy limitado. Otro de los pilares es el esoterismo. El esoterismo es uno de los pilares fundamentales de la New Age, de los más, mucho más fuerte que el gnosticismo. El término esoterismo se deriva de la palabra griega esotéricos. Creo que se acentúa así, no estoy muy segura, porque yo de griego, no sé si es esotéricos o esotéricos, cómo se acentúa.
que se traduce como lo que es interno, lo que está oculto, lo que está destinado, lo que no está destinado a hacerse público, lo que está destinado a que siga en lo oculto, a que siga cubierto. No es lo misterioso, que a veces la gente confunde lo esotérico con lo misterioso. Lo misterioso es lo que no somos capaces muchas veces de comprender, lo que excede nuestra capacidad de comprender. Lo esotérico no es eso. Lo esotérico es lo que está oculto y lo que no interesa que salga a la luz, pero está. La tradición occidental del esoterismo pretende tener su origen, esto es una milonga, pero conviene conocerlo, porque a veces hemos oído esa palabra y no sabemos de qué va. Tiene su origen, la tradición occidental del esoterismo, tiene su origen en la Atlántida. Atlántida, el primero que nombra Atlántida es Platón, allá, en el año de la Polca, y Atlántida supuestamente es un continente envuelto en la leyenda y que se habría hundido en el mar hace ya muchísimos siglos, ¿no? Muchísimos milenios más que siglos. Y de ahí parte el esoterismo. Es verdad que Platón sí existió, pero muchas cosas que Platón cuenta, no. Platón, no se nos olvide, es el filósofo de las ideas. Y no todas las ideas son reales, ¿eh? Atlántida, científicamente, no ha existido. Como acabo de decir, está envuelto en la leyenda, pero se sigue hablando de Atlántida y los piros de la New Age siguen pensando y hablando de Atlántida, ¿eh? Entonces, cuando hemos oído hablar de eso, es que es una cosa de una novela, no. Es una leyenda que viene de Platón y de los mitos griegos. O sea, la cosa es bastante antigua, pero no tiene ningún fundamento. No tiene ningún fundamento científico, pero se lo creen algunos. Y otra de las fuentes del esoterismo occidental es la cultura griega. Y digo griega, la cultura del antiguo Egipto, perdón. Que, según dice Platón y otros que andaban por ahí alrededor, en esa época de su escuela platónica, la cultura, que fue vastísima, un movimiento cultural importante del antiguo Egipto, también provenía de la Atlántida. Total, en resumen, que haciendo caso a todos estos, el esoterismo viene de la Atlántida. Y ya os digo que no es. El esoterismo no viene de la Atlántida, ahora vamos a ver de verdad dónde viene. Pero bueno, lo que cuentan es eso. De todo este conocimiento se derivan dos principios fundamentales del esoterismo occidental. Esto que os estoy contando puede parecer un poco rollo, ¿no? No me importa el esoterismo, el ocultismo. Primero, yo creo que es importante que diferenciemos bien los términos, porque no son iguales. Y segundo, que aunque es un poco un rollo, estamos hablando de la cuna de un montón de errores que conviene conocer, ¿vale? Y de un montón de cosas que están generalizadas por la sociedad y que utiliza la gente como que no pasa nada, que viene de aquí. Bueno, digo que de esto que acabo de decir de Atlántida y la cultura griega y la cultura egipcia y de Platón y sus seguidores se derivan, emanan los principios en los que se fundamenta el esoterismo occidental. Es que también hay un esoterismo oriental que aquí ahora no viene a cuento porque no influye excesivamente en la New Age. Lo oriental influye en la New Age, pero desde otra vertiente, no desde la del esoterismo. Sin embargo, el esoterismo occidental sí es uno de los pilares fundamentales de la New Age. Y lo primero que se deriva de esto es que en un plano superior, lo que se verifica en un plano superior encuentra
su correspondencia también en planos inferiores. Todo lo existente existe en una tensión polar recíproca. Ahora lo explico. Todo lo existente existe en una tensión polar recíproca. Tiene que haber todo ente, toda realidad tiene un polo negativo y un polo positivo al mismo tiempo. Lo claro y lo oscuro, lo bueno y lo malo, arriba y abajo, masculino y femenino. Y hay una cosa que lo veremos despacio, que sale por 24.000 sitios y está en 24.000 asuntos y anuncios publicitarios y de todo, que es el Yin Yang, pilar de la New Age. ¿Qué maldad? No, da igual. Es algo que tiene que ver claramente con el esoterismo, con lo que tiene que permanecer oculto del mal, principalmente. Entre los dos polos que hay siempre, positivo, negativo, bueno, malo, yin, yang, arriba, abajo, claro, oscuro, masculino, femenino, pacífico, violento, siempre son extremos. Dicen los postulados estos esotéricos que entre esos dos polos discurre un flujo energético recíproco, y digo lo que dicen, que hace surgir algo nuevo, que da lugar a una nueva unidad. Esto no hay hijo de madre que lo entienda. Intentas entenderlo, por lo menos mi intelecto, y creo que no soy tonta, no hay manera de entenderlo. Pero no tiene sustancia ninguna ni fuste, pero es lo que vende. O sea, entre el amor y el odio surge una cosa nueva, usted sabe cómo se llama, que forma una nueva unidad. Y todo el cosmos, todo el universo, se desarrolla de manera cíclica y rítmica. El Rey León. ¿Cómo empieza la película? ¿Cómo acaba la película? Es el ciclo, un ciclo. Al final vuelves al mismo punto y se repite 1000 veces. Y hay lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Es alternancia. Todo el cosmos se desarrolla de manera cíclica, rítmica y está sujeto a la ley del equilibrio. Yo cuento lo que ellos cuentan. No lo explico mejor porque no lo entiendo. Los que transmiten todas estas tradiciones esotéricas, esto es muy gordo también, los que las transmitieron fue una orden religiosa, una orden de caballería, los templarios, que desaparecieron en su momento, gracias a Dios. Los templarios y los herejes que salieron de los templarios, que son los cátaros y los albigenses, allá por el siglo X. O sea que de antiguo viene el tema. Los templarios eran cristianos, la orden del temple, los caballeros del temple. Pero se les dio un pelín la pinza y acabaron un poco desubicados. Posteriormente aparece, viene del esoterismo, un movimiento, yo no sé si es movimiento, secta o cómo calificarlo, del que yo conozco muy poco, he oído hablar, he oído y he visto los símbolos, pero conozco muy poco, que son los Rosacruces. Hay una novela que es El último templario, yo no la he leído, pero me han hablado de ella, mi hermano se la Montero, o sea, es una novela histórica que para quien le guste la historia debe ser interesante. Entonces habla pues del último templario, de todos estos cacaos y de los Rosacruces. Y por último, esto ya dentro de la religión cristiana siglo X, o sea, cuando los caballeros cuando las cruzadas. Bueno, pues luego ya
de ahí, en el siglo XIX, aparecen los teósofos, luego veremos lo que es la teosofía, y los masones. Todo viene de ahí. O sea, que en realidad es todo harina del mismo costal y todo de la misma familia. Hay dentro del esoterismo una serie de pilares fundamentales también. Es que son cosas que se dividen y se subdividen, pero es que por eso digo que es muy extenso. Aquí nombrarlas y poco más, para que si oímos ciertas cosas nos suene, ¿no? Que nos dé el olfato que eso no va muy bien, ¿vale? ¿Por qué es tan extenso? Y dices que tendrá que ver el yoga con los Rosacruz. Pues no, pero al final todo acaba en el mismo sitio, ¿no? No es que efectivamente no tenga que ver el yoga con los Rosacruz o con los templarios, pero al final todo confluye hacia el mismo punto, ¿no? Hacia el mismo mal. Bueno, pues digo que los pilares principales que comunican el saber esotérico, porque tiene su propia ciencia, esos 4 puntos que os he leído que no quien entienda, yo no los entiendo, de verdad. O sea, de verdad que he descifrado las palabras, digo, a ver si lo pillo, y no me considero boba, pero no he sido capaz de entenderlo. Los pilares fundamentales que comunican el saber esotérico son 5, yo tengo aquí 5 anotados. La astrología es de las peores cosas, bien. El teosofismo, que veremos qué es. La cábala judía. La alquimia. Os suena un libro que se titula El alquimista, ¿verdad? Bueno, es el libro más leído del siglo XX. La alquimia y las figuras de las cartas del tarot. Todo eso viene del esoterismo. Todo eso viene del demonio. Todito. No cuento lo que es. No pongáis cara porque, pero es que el problema es que está tan extendido que todo parece normal. Pues que sepamos, con un mínimo de conocimiento, que la raíz es esa. Por lo menos que podemos hablar con un poco de propiedad, ¿no? De dónde vienen las cosas, porque son malas, claro. La astrología, muy brevemente, porque la astrología da para hablar 550 conferencias y no se termina, ¿no? Porque además hay 40.000 astrólogos pirados y cada cual cuenta una cosa. La astrología. Los astrólogos, que no son los astrónomos, no confundamos. Los astrónomos son los señores científicos que observan el cosmos y tal, y más o menos con un telescopio y están en los observatorios, gente más o menos. Bueno, yo creo que también están un poco zumbados, pero vamos, no son de la nivel, son científicos zumbados, pasados de rosca, pero que no tienen nada que ver. Los astrólogos afirman que la humanidad está en vísperas de grandes acontecimientos cuyos hechos se encuentran escritos desde hace tiempo en los astros. Eso afirman los astrólogos. Entonces, claro, hay que investigar qué está ahí escrito. Ellos afirman, los astrólogos, se basan principalmente en el zodíaco, ¿no? Y entonces ellos afirman que estamos acabando la era de Piscis y estamos a punto de entrar en el signo de Acuario. Los astrólogos os cuento lo que cuentan, porque eso está divertido, que aproximadamente cada 2000 años nuestros se cambia de era. El zodíaco va girando, ¿no? Y entonces cada era, cada signo del zodíaco ocupa unos 2000 años de los nuestros. Entonces, primero hubo una era de Capricornio, que es la de toda la religión judaica, desde la salida de Egipto, el Mar Rojo, Patatín, la cabra, el cordero, el carnero, el desierto, tal, Capricornio. Es una película que se ha montado, pero ellos lo cuentan así. Entonces nace Jesucristo, se acaba la época de Capricornio, la de la ley, la de los mandobles, la de no sé qué, y llega la era de Piscis, que asocia, es mentira, pero ellos cuentan que es la era de Piscis que se está acabando, porque es la era de Cristo, del cristianismo, porque además el cristianismo primitivo se dibujaba con un pez, ¿os acordáis? Entonces lo han asociado, que no tiene que ver el pez del cristianismo primitivo con Piscis. Los cristianos primitivos, cuando utilizaban el pez, no estaban pensando para nada ni en Piscis, ni en Acuario, ni en Capricornio, no estaban en esa onda.
dibujaban el pez porque estaba prohibido utilizar la cruz, estaban perseguidos, entonces la manera de distinguirse entre ellos era el pez. ¿Os acordáis de la película de Santa Bárbara que tenía un pez? Porque no podían llevar un crucifijo. Y entre ellos los cristianos sabían que el que llevaba un pez, o donde había un signo de pez, había un cristiano. ¿Por qué? Porque pez en griego, yo mi griego es muy pof, porque no estoy vacunado, no me acuerdo casi nada, pero en griego la palabra pez, ichthys, tiene 5 letras que corresponden a Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador, traducido al castellano. Tú pones las 5 letras y sale ichthys, que en griego significa pez. Y entonces ellos, como el otro día nos decían muy bien, hablaban koiné, lo más normal es que todo el mundo hablaba koiné en Roma, en Atenas, en Corinto. Entendían perfectamente la palabra ichthys, entendían perfectamente el significado de las letras, y los cristianos, los que eran cristianos entre ellos, sabían cuando les catequizaban que era el signo de su fe porque no se podía llevar la cruz directamente. El pez cristiano. Y cuando tú llegabas a un sitio y querías saber si el que te recibiera cristiano, solían dibujar un pez en el suelo, en la arena, porque parecía un dibujo un poco inofensivo. Si el de la casa ponía cara de poco y que está dibujando este, es que no era cristiano. Y si tú dibujabas el pez y te abría la puerta y el ósculo de paz, es que era cristiano, entonces podías entrar porque no te linchaban, ¿vale? De hecho, en las catacumbas y en el arte paleocristiano hay muchísimos peces. Y a veces en los dibujos litúrgicos aparecen peces, pero no por devoción a los chicharros, ni por la multiplicación de los panes y los peces, y no sé qué tonterías tan gordas dice la gente a veces. No, ponían el pez por eso, porque el pez eran las iniciales de Cristo, ¿no? Jesucristo, Hijo de Dios, Jesucristo, hombre, Hijo de Dios, Salvador. Bueno, pues estos piraos, los astrólogos dicen que la era de Piscis, por eso dibujamos el pez. No tiene que ver, pero bueno, ellos lo han compuesto así, ¿vale? Cada cual interpreta las cosas así. Entonces, la era de Piscis está concluyendo después de 2000 años de cristianismo y estamos entrando en la era de Acuario, que va a ser guay del Paraguay, según dicen, lo mejor, porque dicen que la era de Piscis ha sido una era de sufrimiento, de reprensión, de leyes religiosas injustas, o sea, que ponen a la Iglesia bonita. La Iglesia es de la era de Piscis. En la era de Acuario no va a haber Iglesia, eso dicen ellos. Y también hablan, es que esto lo he copiado aquí porque a mí me resultó curiosísimo, de la era de Tauro, que también pasó en su día, que fue la época de las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, en que, creo que lo sabéis, en la mitología egipcia y mesopotámica, el toro era un signo divino. Entonces esa era la era de Tauro. Y Capricornio, la religión mosaico-judía, y Piscis, la religión cristiana. Y ahora ya llega la New Age con la conspiración de Acuario. Eso cuentan los astrólogos. Y dicen que está escrito en las estrellas. Bueno, muy bien. Otro de los pilares fundamentales por los que se comunica el saber esotérico es el teosofismo. Teosofía significa literalmente, no es conceptualmente, pero literalmente, teosofía significa sabiduría de Dios. Luego es un chiste, porque no tiene nada que ver con eso, pero bueno, vale. Se distingue de la teología, que también dice, pero no era teología, no, teosofía. Bueno, se distingue la teosofía de la teología en que la teosofía permite, ojo al dato, que determinadas personas puedan tener acceso directo a lo divino mediante la iluminación, la visión o la iniciación, de donde se colige que los teólogos son unos colgados que no les queda más remedio que echar codos. Los teósofos son unos trepas que van por vía recta y se enteran de todo sin codos. Mentira, pero vamos, ellos lo venden así, ¿no? Vamos, que el que es teólogo es porque no puede ser teósofo. Entonces, la Sociedad Teosófica fue fundada en 1875 por una rusa. Aquí todos los marrones los han preparado las señoras. Alice Bailey, la Marilyn Ferguson esta, y ahora viene una que encima tiene un apellido ruso, que es, bueno, voy a intentar pronunciarlo. Esta se llama Elena
Blavatsky. Su finalidad consistía en la formación de un núcleo de fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de razas, creencias, sexo, casta o color. Fomentar el estudio comparativo de las religiones y de las filosofías y la investigación de las leyes inexplicables de la naturaleza y de los poderes latentes del hombre. Alice Ann Bailey, que perteneció al círculo más íntimo de la sociedad teosófica, funda a partir de los años 30 grupos que difunden hasta el día de hoy el mensaje de la nueva era de Acuario. O sea, la New Age viene directamente de la teosofía, directa, por hilo directo. Y habla de la venida y reaparición de Cristo y de una nueva religión mundial. Pero ese Cristo, ya os decía ayer, que no es Jesucristo Nazareno, el Hijo de María Virgen. Es otro Cristo que se han montado ellos a su modo, ¿vale? Pero en esta venida de Cristo no se trata de redimir a los hombres de su culpa, sino de demostrarnos una vez más cómo los hombres podemos salvarnos a nosotros mismos. O sea, el Cristo de la era de Acuario va a venir a contarnos que no necesitamos de nadie, que somos estupendos y que nosotros solos nos podemos apañar. Mentira podrida, vamos. Pero como es Cristo lo que lo va a decir, la gente se arma unas bolas con un Cristo y el otro Cristo, el Cristo de arriba, el Cristo de abajo, de la derecha y de la izquierda. Para dudas, Jesucristo Nazareno, Hijo de la Virgen María y del Espíritu Santo, el de la Iglesia Católica. Porque los otros no valen, aunque se llamen igual. No es que esto lo dejo muy claro porque esto da lugar a una serie de confusiones tremendas en la gente. Para este camino de autorredención, nos cuenta la perversidad. La redención ya no es obra de Cristo. Yo me autorredimo. Para este camino de autorredención, Bailey esbozó un método especial de iniciación y meditación por el cual establecería un puente de luz. El arco iris es el símbolo central de la New Age, un puente de luz entre la conciencia normal que el individuo tiene de sí mismo y el verdadero sí mismo, más elevado y divino que hay dentro de él. Esto es de nota. Si uno no acaba zumbado del todo después de creerse todo esto, es porque Dios existe y nos protege, si no es imposible. A ver, yo tengo una conciencia de mí mismo, es lo que dice esta mujer, que no es real. Entonces, se establece un puente de luz entre el yo, que yo creo que soy, y mi yo verdadero. Y esto se hace por medio de la iniciación y la meditación. Pero, repito, no es la meditación como la entendemos nosotros. Tampoco, sino como decíamos ayer, que era una técnica de relajación, de antiestrés y de una interiorización de una serie de principios indefinidos. Porque la meditación supone interiorizar algo concreto, ¿no? Cosas concretas. Tú puedes meditar sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, sobre Dios. Pero ellos no meditan sobre nada concreto, sino sobre un yo que yo percibo que no es real y estoy buscando el yo que no percibo, que es el verdadero, y entonces el puente de luz que se crea entre un yo y otro yo es el que me proporciona la meditación. Lo dicho, de aquí al manicomio, nada, medio centímetro. Esto es como totalmente de loco si lo pensáis despacio. El dogma central, porque estos sí que tienen un dogma, a pesar de que están en contra de los dogmas, ellos tienen uno, de la doctrina teosófica, tela que vamos, más divertido cada vez, es el concepto de divinidad impersonal, porque rechazan de plano
totalmente la idea de un Dios personal y trascendente, o sea, de nuestro Dios. Porque nuestro Dios es un Dios personal. Yo creo en un Dios personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Los judíos creen en un Dios personal. Los musulmanes creen en un Dios personal. Eso lo tenemos en común. Bueno, pues estos niegan la existencia de un Dios personal. Y hablan siempre, nunca hablan de Dios. Hablan de la divinidad. O sea, como algo inconcreto y sin límites. La divinidad. Y otro de los principales dogmas de la teosofía, y esto está infiltradísimo entre cristianos, y traen unos melocotones mentales la gente impresionantes, es el karma. Donde veáis la palabra karma, agarrarse todo el mundo a la cabeza. Sí, karma films. Y no quiero decir aquí de dónde viene el tema. El karma es la ley inflexible y determinista. O sea, no quieren dogmas, pero luego hablan de una ley inflexible, determinista, con lo cual no la puedes cambiar, que quiebra de raíz la libertad y la dignidad humana. Porque no hay nada que hacer, esto va a ser así, sí o sí, te pongas como te pongas. Entonces, ¿para qué me voy a molestar yo en cambiar en arreglar algo en mi vida? A vivir, que son 2 días. El hombre, al elegir, se encuentra ya predestinado en el ejercicio de su libertad por su karma interior. Es inútil lo que quieras hacer. No hay nada que hacer. Las cosas van a ser así, sí o sí. Eso es una burrada impresionante. Y da lugar a muchísimos suicidios. A ver, si no hay remedio, haga lo que haga, mejor tengo... ¿Para qué voy a luchar contra nada? ¿Para qué me voy a empeñar en mejorar algo? ¿Para qué me voy a empeñar en perseguir una cosa, en desear algo, en pretender algo, en luchar por algo? Si haga yo lo que haga, va a ser como tenga que ser. Es una mentira atroz. Y el tema de la predestinación está muy metido en mucha gente de iglesia. Estamos predestinados a la salvación eterna, a la bienaventuranza eterna con Dios. Predestinados, pero no predeterminados. El plan de Dios es la salvación eterna, la bienaventuranza eterna, pero no estoy obligada a ello. Eso sería estar predeterminada. Yo soy libre de aceptarlo o rechazarlo. Eso es fundamental en mi fe. El karma se carga de raíz todo eso. El karma, si lo piensas despacio, el karma y la divinidad en concreta esa te llevan a una vida tan absurda y tan sin sentido que demasiado poca gente se suicida, porque da igual lo que hagas. Si lo pensé despacio, es desesperante y cruel. No hay nada que hacer. O sea, somos una especie de títeres en manos de no se sabe quién, porque tampoco hay quién. No hay ni Dios para echarle la culpa. Y enfadarse con él. Hay la divinidad, que no sabemos exactamente en qué consiste. Y, por supuesto, el karma niega de raíz la providencia divina, ¿no? No existe un Dios que perdona si nos arrepentimos, porque da igual arrepentirse que no. Y el perdón, la misericordia, la salvación, la libertad, que tanto cacarean es mentira, porque la machacan de raíz. Para el teosofismo, simplemente todo esto es que no existe. O sea, la misericordia de Dios, el perdón, el amor. Bueno, el amor es un sentimiento que si lo tienes bien y si no lo tienes también. Pero lo que es el amor, la entrega, todo eso para el teosofismo directamente no existe. Hay una palabra odiosa. Que tengas suerte.
Ahora que me dicen que tengas suerte, ni pongo de un café. No contesto mal porque hay que ser educado, porque los pobres tontos que te lo dicen, el 99% de las veces no saben la tontería que están diciendo. Yo no tengo suerte. Estoy en manos de Dios. Yo creo en la providencia. No es cuestión de suerte. Es cuestión de confianza en Dios. Que tengas suerte. ¿Por qué no dice usted que Dios te bendiga? Es que ese tipo de expresiones que se han ido erradicando en la sociedad, tenemos que intentar recuperarlas, ¿eh? Que tengas suerte, pues eso sigue metido de todo esto. La suerte no está echada, la suerte no existe. Es una manera de hablar, la mayoría de las veces, repito, no son conscientes de lo que dicen, pero son expresiones que hay que erradicar y que tenemos que cuidar. Que Dios te bendiga. Que sea lo que Dios quiera. Pero no que tengas suerte. Que te vaya bien. Es que no nos damos cuenta hasta qué punto eso se ha infiltrado en la sociedad. Como lo de Feliz Navidad, que ya no es Feliz Navidad, sino Felices Fiestas. Pues igual, o sea, se ha ido desfigurando, ¿no? Desfigurando. Que tengas suerte. Que Dios me bendiga, que Dios me ayude. El otro pilar son las religiones orientales. Esto ya es un mundo, un universo inacabable.